nevando y claro, yo dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Pues me voy a sentar a comer los nachos que yo tenía conmigo y que, pues bueno, que no podía hacer otra cosa. Y claro, pues bueno, también tengo un vídeo que demuestra pues cómo me lo pasé de bien comiendo, cómo lo disfruté y además pues la música de fondo, que no nos podía faltar nunca, vaya. Bueno. Luego, otra anécdota que esta, pues bueno, la verdad que ahora me lo tomo con humor, pero yo en ese momento me acojoné bastante porque íbamos por la Interamericana y entonces, pues bueno, había una niebla bastante espesa. Y claro, llegó un momento, bueno, había zonas que íbamos nosotros por montaña llegando a San Andrés y que no se veía, y entonces claro, yo me eché hacia adelante y dije, madre mía, o sea, esto como, es que nos salimos de la carretera, y claro, yo me empecé a fijar como la línea de la derecha, la línea blanca, y gracias a eso nos fuimos quedando un poco. ¿Qué nos pasó? Que nos pasamos de la salida del pueblo, o sea, no sé cuántos metros más allá, y bueno, tuvimos encima que dar la vuelta en medio de la Interamericana, y entonces pues no sabía, o sea, sí se veía si podía venir alguien por detrás, pero claro, en cualquier momento podía llegar a alcanzarte un coche. Y luego, pues claro, en la otra zona de la carretera también podían estar viniendo, incluso camiones. Entonces, bueno, fue un momento que ya, digo, pasamos bastante miedo, que luego saqué una anécdota, mucha adrenalina, pero desde luego que en ese momento, pues bueno, vi un poco mi vida, mi vida un poco peligrar. Y bueno, es verdad que he dicho al principio que del tema de carros no tenía a lo mejor mucho que decir, pero es cierto que me quedé un poco colgada precisamente en tema de medios de transporte en el otro vídeo, que os aconsejo ir a ver, con sus 3 partes, ¿vale? En una de las partes, pues bueno, comento precisamente, hablo de los transportes, de las camionetas, y precisamente algo en lo que no indago mucho más es que el estado, por ejemplo, de los carros es algo que llama mucho la atención, porque, bueno, es verdad que a veces algunos llevan luces de distintos colores, luces además muy intensas, que te ciegan incluso, pues bueno, también luces estropeadas, a lo mejor una funciona y la otra no, por ejemplo también lo que es bueno, la zona de atrás o parachoques, todo esto, pues hay veces que también lo tenían un poco en mal estado. ¿Qué más? Sin matrícula, o sea, había algunos casos en los que no había ni matrícula y parecía que era algo que no importaba, ¿no? O incluso también me llama mucho la atención la originalidad de la gente, porque cuando se acercaba la Navidad, cuando yo estuve ya en la capital, que ya viajaba para España, pues había coches que estaban decorados como renos, o sea, tenían lo que era la parte de la marca del coche por la parte de delante, porque tenían una nariz roja, incluso algunos añadían unos cuernos a los lados, o sea, me pareció la verdad que bastante original, pero yo creo que eso en España no estaría permitido, vaya. Y bueno, he de decir que en este caso no tengo mucha foto que digamos, pero bueno, yo os digo, o sea, esto sería un poco la realidad de cómo es el estado de los carros por allá. Luego también es cierto que me di cuenta de que no se suele cumplir mucho eso de 5 personas en un carro y de llevar el cinturón, o sea, eso para nada, igual que en las motos, por ejemplo, no lo he comentado, pero lo habitual a veces es que vayan 3 o 4 personas en una misma moto, lo cual también es muy peligroso, sobre todo porque son motos bastante pequeñas. Entonces, bueno. La lancha es, por ejemplo, es el medio de transporte, digamos, específico dentro de la zona del lago de Atitlán. Porque claro, para ir de unos pueblos a otros, pues, por ejemplo, en algunos casos no hay acceso. La única manera es a través de una lancha. La lancha lo bueno que tiene es bastante económica, aunque bueno, diría que en general, como todos los transportes de por allá, son bastante económicos. A mí fue una experiencia que personalmente me gustó mucho también. La primera vez, pues bueno, iba un poco asustada, pero ya, bueno, me senté en la parte delante de la lancha, incluso disfruté de los pequeños saltitos que dio con el choque de las olas y también hice como una especie de grabación mental de las montañas en ese momento, así como, no sé, como que se difuminaba con el cielo, era algo precioso, la verdad estaba el sol brillante, un verde potente, intenso, no sé, muy bonito. Luego además, bueno, también tengo una mala experiencia, eso sí, en lancha, porque me fui a hacer el corte actual que tengo ahora mismo. Bueno, este me lo he hecho hace poco, pero bueno, del mismo estilo. Me lo fui a hacer a la casa de una amiga, a su peluquería, que está justo al otro lado del lago. ¿Y qué me pasó? Pues que al regresar, bueno, ya había temporal a la ida, y al regresar fue aún peor, o sea, había ya caído un poco más la tarde.
había olas, o sea, en un lago y había olas, era algo bastante increíble. Y bueno, pues eso, chocaba todo el rato con olas, entraba el agua y eso que toda la lancha iba a tope, pero pasó que, bueno, acabé hasta las bragas mojadas, o sea, literalmente de la cabeza a los pies, acabé totalmente mojada. Pero bueno, yo me partía de risa, la verdad es que cuando entraba el agua yo me descojonaba viva, porque es algo como, qué fuerte, o sea, cojo la lancha apenas 2 veces y me pasa esto una de ellas, pero bueno. ¿Qué más? Así de por aquí, pues bueno, sí, también me gustó mucho digamos como la metáfora que me dijo una mujer para tranquilizarme cuando yo iba de viaje al otro lado del lago, que como ya os digo había temporal. Me dijo una metáfora que, bueno, fue la siguiente. Me dijo, tú imagina que vas montada en un caballo y que vas saltando. Y claro, a mí, pues bueno, en ese momento se me quedó en el subconsciente grabado, no es que me ayudara mucho, pero yo un día en mi casa, aquí en Salamanca, me acordé y dije, jolín, qué graciosa la mujer que me dijo, imagínate que vas montando a caballo en la lancha. Eso fue muy curioso, la verdad, también. Bueno, luego el tema de las camionetas, que es algo en lo que ya he abordado un poco más en el vídeo anterior, que de nuevo os animo a los que no hayáis visto pues que lo veáis. Bueno, con esto, a ver, poco que decir, o sea, sí que es cierto que, o poco que añadir, mejor dicho. Ya os comenté, ¿no?, que en el otro vídeo, que es verdad que la bajada que hizo entre Sololá y Panajachel para mí fue algo brutal, o sea, parecía una montaña rusa, en bajada, absolutamente. Yo digo, bueno, aquí la palmo directamente, aquí se sale la carretera o algo y adiós. Pero bueno, por suerte pues no pasó nada, aquí sigo vivita y coleando, así que nada. Y luego pues la otra, o sea, mira todo el rato abajo porque tengo la agenda aquí, ¿vale? No por otra cosa. Sí, también pues bueno, si os acordáis, y si no os repito, podéis verlo en el vídeo anterior. Yo hubo un momento de una camioneta que acabé así, y claro, ¿qué pasaba? La camioneta iba a tope, ¿y cómo hacíamos para bajar de ahí? Pues bueno, eso fue también una aventura, porque de hecho casi la camioneta se larga antes de que nosotros pudiéramos bajar. Y fue una bajada que digo, por poco me parto un pie, o sea, fue como tener que saltar ahí, hacerse hueco contra la gente, saltar al suelo, tirar la mochila al suelo directamente para poder bajar rápido, y es que no tardó nada en volver a acelerar y pues bueno, eso sí que es verdad que lo pasas un poco mal, porque además era una zona en la que, bueno, al bajarte también hay tráfico y tal, que puede ser peligroso, vaya. Y bueno, es el famoso mototaxi, o la famosa mototaxi, sí, por la concordancia, ¿vale? Bueno, y el caso es ese también sería un medio de transporte muy habitual en San Andrés y Metavaj y en el resto de zonas de Guatemala también. Creo que en otros países también se usa, pero bueno, en este caso, como ya digo, estoy hablando de Guatemala. Y bueno, también es económico, sirve pues bueno para 2 personas, 3, 4. Y bueno, sí, es curioso, o sea, tampoco puedo decir mucho más de ello porque es eso, una moto, imaginaros pues en la parte de atrás pues como una cestita, así como tapado todo. Y pues eso, luego también cada uno lo tunea a su manera. Sería como los taxis acá, para que nos hagamos una idea. Lo que pasa que, bueno, aquello pues eso más pequeñito y tal. ¿Vale? Y bueno, luego ya el autobús, que el autobús para mí es aquí lo que se conoce como una autocaravana, básicamente. O sea, ellos llegaban, abrías y tú entrabas, allí pues tenías como hileras de asientos, tú te sentabas y tú pues había distintos destinos. Eso sobre todo se usaba mucho entre pueblos, ¿no? Para ir entre los pueblos de la zona. ¿Qué pasaba? Pues que eso se podía llenar y que te tocaba ir de pie. O sea, yo hubo un momento, una ocasión, que entré y no había más sitio y tuve que ir literalmente así, encorvada, hasta que ya llegué a mi destino, que por suerte estaba cerca, pero sí. Y bueno, que como digo, pues eso es, o sea, el transporte allí en Guatemala, lo que me sorprende es que era bastante económico. Lo que pasa que es cierto que, pues bueno, las condiciones a lo mejor no son las más adecuadas, ¿no?, en cuanto a comodidad se refiere. Pero bueno, la verdad que luego son anécdotas que te llevas para contar, como las que yo estoy contando aquí. Y pues bueno, aquí ya he completado un poquito más la información
del otro vídeo, porque como dije, tengo muchas cosas que decir y luego al final pues eso, no dije ninguna, así que aquí os hago un vídeo en el que hablo un poco más del transporte, pues bueno, de cómo me moví por allí. Así que nada, bueno, muchas gracias por verme, por dedicarme estos minutos y os espero para otro vídeo. Adiós.